Bienvenidos al Arte de Resistir, historias resilientes. Esto es un espacio donde las cicatrices se convierten en historia y las lecciones se convierten en aprendizajes. Yo soy Caro Giraldo, coach, mentora, profesora universitaria, speaker y hoy por hoy escritora. Hoy vengo a contarte algo muy especial y es la historia de mi propia vida. Soy todo lo que antes te dije, pero finalmente soy una mujer que se ha caído, que se ha levantado y que ha sanado también. Hoy vengo a contarte mi historia no desde el dolor, sino desde la transformación, teniendo en cuenta que todo ese dolor que en algún momento vivimos y adquirimos como resiliencia nos ayuda a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Soy una mujer completamente soñadora y crecí creyendo que los sueños eran posibles si los podíamos hacer desde el corazón. Hoy por hoy me dedico a acompañar personas desde la docencia universitaria, desde el coaching, desde la mentoría y escribo libros con la gran idea de contar historias nuevas y con la gran idea de dejar mi legado a la humanidad. Crecí creyendo que los sueños eran realmente posibles. Crecí hablando de fortaleza desde todos los ámbitos que he elegido actuar y desde todos los ámbitos que he elegido construir mi vida. Pero pronto la vida me puso a prueba. Lo primero que llegaron fueron algunas pruebas, en este caso como la enfermedad. Y la enfermedad realmente marcó cierta rutina de mi vida, cambió mis días, cambió mis certezas y cambió mi rutina. Fue un diagnóstico de principios de cáncer en el estómago, donde metafísicamente y desde la descodificación biológica, el cáncer de estómago lo que prescribe es que ha sido un poco complejo digerir algunos episodios o algunas situaciones de la vida para poder trascenderlos. Perdí 16 kilos, se me cayó completamente el cabello y después de esto claramente se me fracturó absolutamente todo lo que tenía que ver con la autoestima y el amor propio. Elegí quedarme 1 año y medio de aislamiento social para empezar a reconstruirme y desde la ignorancia que yo tenía en esa época sobre quién era yo, empecé a distanciarme y a renunciar a una cantidad de cosas que lo único que me daban eran ruido y me apartaban realmente de lo que yo era. Este diagnóstico de principios de cáncer en el estómago fracturó muchas cosas internas en mí. Y como si fuera poco, después de este diagnóstico vino una ruptura emocional. Una ruptura emocional de esas que te rompen el alma y que tienes que obligarte a reconstruirte desde los pedazos. La vida siguió probando mi fuerza. Continué adelante aún rota. Y como si fuera poco, vino una quiebra económica. En ese momento parecía derrumbarse absolutamente todo lo que había construido desde esa versión en mi vida. Y sí, se derrumbó todo. Y me di cuenta que de mi oscuridad nació mi luz, porque fue en ese momento que toqué fondo. Y muchos de los que me están escuchando acá conocen un antes y conocen un después de esta Caro Giraldo. Cuando toqué fondo, me vi obligada a reconocer mi vulnerabilidad. Me vi obligada a pedir ayuda, cosa que en algún momento se me había de pronto dificultado, creyendo que era una mujer lo suficientemente fuerte para sostenerme en mí misma. Me vi obligada a pedir ayuda, me vi obligada a continuar adelante porque tenía obligaciones, tenía responsabilidades y claramente tenía ciertas cosas que ya había comenzado desde la construcción de ese viejo proyecto de vida y tuve que continuar, tuve que pararme, tuve que sanarme y tuve que transformarme. Allí entendí que las pruebas llegaron no para castigarme, llegaron para transformarme. Todas esas pruebas llamaron mi atención porque estaba sumamente distraída en otras cosas y la vida lo que hizo fue hacer una pausa y volver a reconectar, ayudarme, obligarme a reconectar conmigo misma desde esa enfermedad, desde esa ruptura emocional y desde esa quiebra económica. Cuando lo perdí todo, cuando me vi sin nada, aún había algo muy fuerte dentro de mí
que me decía, levántate, porque hay mucho más para ti en esta vida. Y sin saber lo que la vida me esperaba y sin saber que la vida me estaba puliendo en ese momento para llegar a convertirme en la mujer en la que hoy soy y que aún continúo moldeando y que aún continúo transformando, ya que de la cuna a la tumba es una escuela. En ese momento lo único que pude hacer con mi vida fue recoger mis pedazos y volver a reconstruirme en otra versión, diferente. Una versión quizás más ligera, una versión quizás un poco más madura, una versión quizás un poco más llevadera y un poco más auténtica. Empecé a conectar un poco más con mi autenticidad y empecé también a conectar con este propósito de vida. Porque cuando uno se rompe, tiene dos opciones: o sacar lo mejor de sí mismo o sacar lo peor de sí mismo. Y realmente, en medio de todo ese dolor y en medio de todo lo que estaba de pronto transitando, elegí sacar lo mejor de mí misma y elegí empezar el camino del héroe. El camino del héroe es el camino de la evolución, donde aún tú, con tus pedazos rotos, con todo el dolor que tú cargas adentro, eliges ayudar a otros a sostenerlos. Ahí fue cuando comenzó todo este camino mío como coach, como mentora y como escritora. Desde ese momento era mi misión y aún lo sigo haciendo. Acompaño personas hoy en día y ayudo a las personas a que crean en sí mismas, aun cuando la vida las pone al límite y las pone a prueba. Hoy por hoy tengo 3 libros, estoy escribiendo mi tercer libro. Mi primer libro se llama No temas fracasar, mi segundo libro se llama Tecnología del alma y el tercer libro que estoy finalizando se llama El juego. Y mis libros son el producto y el resultado de todo este viaje exterior e interior que la vida ha hecho conmigo. Me dejé pulir en medio del dolor. Me dejé moldear en medio del dolor. Dejé que la vida tomara su voluntad conmigo en medio de la fragilidad y en medio de la vulnerabilidad que en alguna vez sentí y tuve que conectar y permitirme hacer una rendición completa y decir y preguntarle a la vida qué era lo que quería de mí. Cuando en ese momento me reencontré conmigo misma, me encontré con mis sombras, me encontré con mis demonios, me encontré con mis heridas, me encontré con mis traumas, empecé todo este camino de reconstrucción, este camino de sanación y este camino de curación. Yo siempre he dicho algo, le digo mucho a las personas que hacen procesos conmigo, es que yo conocí el infierno y tuve el valor y el coraje de buscar la puerta de salida de ese infierno hasta que la encontré. Pude salir, pude elevarme, pude construirme, aún me sigo construyendo la mujer que soy hoy en día, pero lo más bello y lo más bonito de mi historia es que no la cuento desde el victimismo, sino que la cuento también desde la heroína que en algún momento sentí que yo me estaba rescatando. Porque algo es importante, nadie va a venir a rescatarte, nadie va a venir a rescatarnos, nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo, nadie va a venir a juntar tus pedazos y a reconstruirlos. Yo, Caro Giraldo, esta mujer que ha sanado, esta mujer que se ha transformado, esta mujer que conoció la enfermedad y cuando conoció la enfermedad eligió empezar a cambiar de hábitos. En ese momento decidí no tomar quimioterapias, en ese momento elegí cambiar mi alimentación, comencé a hacer ejercicio, estoy hablando más o menos de unos 8 o 9 años atrás. Empecé a renunciar a ciertos hábitos que realmente no me servían para mi salud. Empecé a alimentarme de una mejor manera, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a fortalecer mi espíritu desde la meditación diaria y poco a poco, continuamente fui ganando de nuevo peso, poco a poco, continuamente me fue creciendo el cabello de nuevo, poco a poco, continuamente, con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha consideración, empecé a abrazar mis heridas,
Empecé a abrazar mis traumas de niña. Empecé a abrazar las heridas de infancia, abandono y rechazo. Y empecé a trabajar en mí buscando toda esta sanación desde el conocimiento y claramente desde la sabiduría y desde la experiencia que mi historia de vida me estaba dejando. Aún herida y aún rota, elegí acompañar a las personas. Aún herida y aún rota, con mi dolor adentro y estando sanando en ese momento, elegí ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo que yo estaba haciendo, porque me empecé a dar cuenta de que sí era posible. Cuando empecé a ganar peso, cuando el cabello comenzó a crecerme de nuevo, comencé a construirme en el amor propio y ahí fue cuando conocí el camino del amor propio. Durante mucho tiempo, hablando más o menos 6 años, se me dificultó muchísimo conectar o realizar vínculos en relaciones sentimentales. Realmente rota, no tenía nada para ofrecerle a nadie y si estaba y si continuaba rota, seguía proyectando mis carencias en otra persona. Así que elegí tener un buen tiempo de soledad emocional y dedicarme completa y absolutamente a mi carrera sin saber dónde este camino me iba a llevar. Hoy miro hacia atrás mi historia con mucha gratitud. Miro hacia atrás esa vieja versión que yo era y agradezco muchísimo a esa vieja versión por haber resistido, por haber desarrollado resiliencia, por haber desarrollado fortaleza. Porque si algo es elemental en la vida es que cuando estás ayudando a liderar la vida de otros, es absolutamente necesario que seas tú en primera instancia que lideres bien tu vida. Y aprendí a construir y empecé a construir coherencia, aprendí a construir ecuanimidad, aprendí a construir mucha fortaleza mental, aprendí a construir fortaleza en el amor propio y en el espíritu. Aprendí a unir la mente con el corazón. Y en medio de todo esto empezó un gran viaje de formación también académica demasiado elevada para empezar a alimentar todo lo que era mi carrera como coach, como mentora, como docente universitaria, como speaker y, como les digo, como escritora. Mirando atrás mi historia, agradezco mucho a todas las personas que en algún momento eligieron acompañarme durante todo este camino, a las personas que en algún momento me miraron con compasión, a las personas que en algún momento eligieron también darme la mano y apoyarme y ayudarme en todo este camino hasta el día de hoy. Fortalecí mi carácter, fortalecí una nueva versión que es la que ven el día de hoy, fortalecí mi carrera, fortalecí mis estudios, empecé a salir del país, estudié en 3 países, me especialicé en todo lo que tenga que ver con mentoría, coaching y empecé también a crear esta tercera versión de mí donde llega la madurez y donde puedo ejercer no solamente desde mi preparación académica, sino desde mi experiencia vivencial. Es por eso que he creado este espacio tan bonito desde mi podcast, El Arte de Resistir, porque yo tengo una historia demasiado resiliente. Y con este espacio espero inspirar a muchas personas no solamente con mi historia, sino con los invitados que traigo acá a mi podcast para poder enseñar que realmente hay una fuerza interna que todos tenemos y que sale cuando la vida nos pone a prueba. Y claramente se llama la resiliencia. Todos podemos volar como el ave fénix. Me di cuenta que no hay heridas que no se pueden transformar en alas. Me di cuenta que absolutamente todo lo que el ser humano se puede proponer y quiere crear de su propia historia, lo puede hacer. Hoy estoy acá y sigo acá, acompañando a muchísimas personas de Colombia y de otros países a que crean en sí mismas. Soy esa mentora, toda esa historia de vida que les estoy contando me convirtió en una mentora mucho más empática, me convirtió en una coach mucho más humana, me convirtió en una escritora capaz de escribir nuevas historias desde el alma, desde el espíritu,
desde la mente, desde el corazón, para inspirar a otros a que hagan esto con sus vidas y a que se conviertan en los mejores proyectos. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Cada uno de nosotros tenemos un propósito dentro de nosotros, y es a través de las pruebas, y es a través de la adversidad, y es a través del dolor que podemos saber de qué estamos hechos y encontrar ese propósito. Fue a través de mi oscuridad, fue a través de ese viaje con mi oscuridad, fue a través de ese infierno que en algún momento viví, que resurgí de las cenizas. Y hoy por hoy, como les digo, puedo estar mostrándole el camino a otros y del cómo salir de sus propios infiernos. Porque el infierno no son lugares. El infierno es un estado de conciencia. Tanto el cielo como el infierno son estados mentales, dependiendo de lo que tú tengas adentro, si es contenido de valor o si no es contenido de valor. Después de esa ruptura emocional, después de esa enfermedad, después de esa quiebra económica y después de elegir todo este camino y transitar todo este camino, llueva, truene, relampaguee, pasara lo que pasara, me convertí en una mujer con mucha fortaleza mental, con mucha fortaleza espiritual y con mucha fortaleza física. Tengo una disciplina y una rutina que apoya y que sostiene completamente toda mi carrera y todo el proyecto de vida que hoy por hoy he construido. Así que hoy estoy aquí haciéndome un poco más vulnerable con ustedes, mostrando mi historia de vida, porque creo que es válido que personas como yo que estén dejando su legado a la humanidad también puedan mostrarse lo suficientemente humanos para decirle a otros sí se puede. Para decirles o para decirte a ti que me estás viendo que sí puedes cambiar tu historia. ¿Se requiere mucho esfuerzo? Claro que sí. ¿Se requiere de disciplina? Claro que sí. Se requiere de construir ecuanimidad interna, que la ecuanimidad es esta capacidad y este poder que tienes contigo mismo y contigo misma de estar bien siempre en un escenario bueno, regular o malo. Así que hoy los invito a que se inspiren y que se sigan inspirando con mi podcast, El Arte de Resistir, historias resilientes, porque esto tiene una connotación lo suficientemente profunda. Mi trabajo realmente le da sentido a mi vida. Mi trabajo realmente le da propósito y le da misión a mi vida. El dinero viene por añadidura y el dinero viene como consecuencia, pero el objetivo real no solamente es seguir cumpliendo y seguirle dando sentido a mi vida, sino seguir cumpliendo con este propósito que la inteligencia superior ha puesto en mí para ayudar a levantar y a recordarle a todas las personas realmente quiénes son en la vida. Caro, cuando todo parece desmoronarse, ¿qué parte de ti te mantiene de pie? Dios mío, cuando todo se desmorona es muy complejo mantenernos de pie. Y no solamente mantenernos de pie, sino sostenernos en nosotros mismos y continuar avanzando. ¿Qué parte de mí se mantiene de pie? Mi espíritu. Hay un fuego adentro, esta chispa y este fuego interno que nos mantiene y que sale a flote cuando la adversidad viene y toca nuestras puertas. Mi corazón es el que se mantiene de pie. ¿Qué me mantiene de pie? Mi madre, claramente, que es el pilar de mi vida. ¿Qué me mantiene de pie? La esperanza de que yo no había venido a este mundo a cosas tan simples y tan básicas. ¿Qué me mantiene de pie también? Mis sueños. ¿Qué me mantiene de pie también? Mi fuerza, mi familia. ¿Qué me mantiene de pie también? Todo lo que en algún momento quise lograr y todo lo que he logrado gracias a toda esa resistencia que tuve en ese momento que me sentía rota. Caro, ¿qué aprendiste de ti misma cuando te sentías completamente rota? Wow, cuando me sentía completamente rota, aprendí que ahí la vida no termina, que la vida no termina ahí. Aprendí a dejarme sorprender por la vida. Porque en medio de la esperanza que en algún momento surgía, en medio de esa enfermedad, en medio de esa ruptura emocional, en medio de esa quiebra económica que estaba transitando en ese momento, me di cuenta que sí era vulnerable. A veces uno cree que las cosas no le van a pasar a uno
y que le pasan simplemente a otras personas. Pero ¿qué aprendí de mí? Aprendí mi fuerza, aprendí mi resiliencia, aprendí que podía amarme hasta en los momentos más difíciles de mi vida, aprendí a abrazar mis sombras, aprendí a darle origen a mi luz a partir de mis sombras y aprendí que podemos recoger nuestros pedazos y podemos reconstruirnos en alguien nuevo. Pero lo más importante que aprendí es que por ley de correspondencia, todo tiempo de orden viene precedido por tiempo de caos y todo tiempo de construcción viene precedido por tiempo de destrucción. No hubiera podido reconstruirme en la mujer que hoy soy si todas esas batallas y todas esas luchas que en algún momento tuve no me hubieran destruido como me destruyeron. Caro, ¿qué significado le encontraste al dolor una vez que dejaste de resistirte a sentirlo? Wow. Algo aprendí del dolor y es que quien no se atreve a sentir el dolor no lo puede trascender. Nadie sana lo que no se atreve a sentir. Y es muy importante que le des la cara a tus dolores, que le des la cara a tus heridas, que cierres los ojos, que te atrevas a sentir, porque eso aprendí yo de mí misma en ese momento de tanto caos, de tanta dolor y de tantas heridas. Aprendí a conectar con ese dolor. Tuve el valor y tuve el coraje de no huir de él. También tuve el valor y el coraje de no taparlo con distractores, con relaciones, con ciertas cosas que nos ofrece el mundo para poder tapar ese dolor. Tuve el coraje de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos, de decirle qué vienes a enseñarme en este momento. Tuve el valor de sentirlo, tuve el valor de conectar con él y a partir de eso tuve el valor de aprender que el dolor es el maestro, que el dolor viene a forjarte y a formarte como las espadas de acero. Todos acá sabemos cómo se forjan las espadas de acero. Para poder que una espada de acero nazca y para poder que una espada de acero se forje, primero que todo es pasada por el fuego y pasada por muchos golpes y después en la serenidad del agua, esa espada comienza a templarse y a fortalecerse. Del dolor aprendí mi maestría. Del dolor aprendí que debo cruzar o que debo trazar un mejor camino en la vida. Y solamente le dije adiós al dolor cuando sentí que ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba el dolor para aprender. Ya no necesitaba el dolor para poder caminar de manera correcta. Ya no necesitaba conectar con ese dolor tan intenso para escuchar a la vida. Ya empecé a escuchar a la vida desde un lugar de mi corazón y desde un lugar en mi mente que aunque estaba fracturado, era un lugar de sabiduría porque por la fractura es por donde entra la luz. Por la fractura y por el quebrantamiento es por donde entra la sabiduría. Del dolor aprendí a amarme. Del dolor aprendí a reconstruirme, del dolor aprendí también a forjarme, del dolor aprendí a fortalecerme. Porque si algo entendí yo, era que la vida tenía sí o sí que pasarme y lo veo hoy cuando miro hacia atrás con tanta grandeza y con tanta gratitud de mi historia. Entendí que definitivamente era absolutamente necesario que yo conociera ese dolor, que me forjara a partir de ese dolor para que hoy por hoy pudiera liderar y pudiera ayudar a otras personas a sostener su dolor, a construirlo y a volverlo en arte. De mi dolor nació todo el proyecto de vida que tengo hoy. Construí un proyecto de vida maravilloso, una vida con sentido y realmente aprendí que mi dolor o que el dolor de cualquier persona puede construirse en arte, puede construirse en propósito, puede transformarse en libros, puede transformarse en baile, puede transformarse en sonrisas, puede transformarse desde esa resiliencia que uno mismo elige para no dejarse caer ni derrotarse ante la vida. Porque el mejor guerrero no es aquel que lucha, sino aquel que se mantiene de pie hasta que la batalla finalice. Caro, ¿qué cambió en tu manera de valorar la vida y el éxito después de perderlo todo? Wow, yo creo que después de perderlo todo tenemos un gran cambio en nuestro sistema de creencias, porque para eso es que llega la adversidad y para eso es que llega la dificultad, para entenderte y ayudarte a entender y a enseñarte de que la vida no es lo que tú creías y tampoco es lo que te enseñaron o lo que nos enseñaron.
Cuando todo se vino abajo y cuando todo se derrumbó también todo mi sistema de creencias. Yo pensaba en ese momento que el éxito era desde el tener un carro, tener reconocimiento, tener una casa bonita, verse bien, encajar en ciertos círculos sociales, tener y en una carrera de ratas impresionante por tener. Ahí me di cuenta que el sentido de la vida, por lo menos el sentido que yo le di a mi vida personalmente, no era solo desde el tener, era desde el ser. Y cuando me di cuenta que desde el ser pudiésemos encontrar y construir un estilo de vida un poco más auténtico y un poco más genuino, empecé a trabajar en mí. Ahí empezó a cambiar realmente mi definición de lo que era éxito. Ya no empecé a construir un éxito desde el tener, sino que empecé a construir un éxito desde el ser. Ser más disciplinada, ser más ecuánime, ser más correcta, ser más sabia, ser más estudiosa, ser mejor hija, ser mejor mujer, ser mejor ser humano, ser mejor profesional. Y en esas, cuando descubrí el sentido de la vida desde el ser, empecé a descubrir plenitud y empecé a descubrir la felicidad que hoy por hoy he construido. Porque la felicidad realmente es una construcción de pequeños microactos durante todos los días de tu vida, algo que te dé sentido. Y está muy bien el tener, pero la ecuación en ese momento estaba un poco desalineada. Tener, hacer y ser. No. Ahora la ecuación realmente es ser, hacer y tener. Cuando ya eres, el hacer es fluido y el tener se vuelve inevitable. Caro, y después de todo esto, ¿cómo puedes hoy honrar a la mujer que fuiste mientras abrazabas la que estabas llegando a ser? Wow. Honro mucho esas viejas versiones de mi vida y esa vieja versión que resistió tanto. ¿Y por qué la honro? Porque en ese momento no tenía el conocimiento ni tenía la información útil en mi cabeza para poder trascender todos esos episodios de mi vida, y sin embargo confió en la vida y sin embargo rindió su voluntad a la vida y se dejó llevar, se dejó pulir hasta el día de hoy. Honro mucho mi vieja versión y miro mucho hacia atrás, la observo mucho hacia atrás con mucha gratitud, porque claramente fue esa versión la que me trajo hasta aquí. Fue esa versión que a través de su resistencia, a través de su esperanza, a través de su fortaleza, a través de la sabiduría que estaba adquiriendo en ese momento por medio de esa experiencia tan dolorosa, me pudo traer hasta acá. Honro mucho esa vieja mujer con todas sus equivocaciones, con sus malas decisiones, con sus viejas elecciones, y la abrazo. Y en el camino, poco a poco, con mucho dolor también, fui soltando esas partes de ella, esas partes que ya no correspondían a esta nueva versión, mientras que iba abrazando en la mujer en la que me iba convirtiendo. Se siente mucha nostalgia, ¿saben? Se siente muchísima nostalgia al ir cancelando y al ir matando esas viejas versiones que ya no hacen parte de tu nueva historia. Pero cuando miro hacia atrás y miro con distancia esa vieja historia, me siento muy orgullosa de esa vieja versión que en medio de su caos, en medio de sus dificultades, en medio de su adversidad, pudo sostenerse y pudo resistir la tormenta hasta que la tormenta pasara, hasta que la tormenta finalizara, y luego de ahí empezar otra etapa un tanto más complicada, que fue empezar a recoger los pedazos y empezar a reconstruirse en la mujer que hoy soy. Hoy por hoy abrazo la mujer que soy, sigo puliéndome. Hoy por hoy la vida me sigue retando, ya desde otros niveles de conciencia, ya desde otros niveles mentales, me sigue retando y me sigue mostrando su fuerza y me sigue convenciendo de que realmente es la gran maestra de todo eso. Pero hoy por hoy ya no le doy el lapicero de la historia de mi vida a otros. Hoy por hoy la escribo yo misma, con mis caídas, con mis sanaciones, con mis transformaciones. Hoy por hoy continúo teniendo esperanza mirando al frente y continúo trazando un camino que me ayude no solamente a seguir viviendo una vida con sentido y con propósito, sino ayudar a otros también a liderar sus vidas, ayudar a otros también a trazar un camino a partir del dolor.
a partir del quebrantamiento, a partir de la adversidad, a partir de la dificultad, porque todo eso que nos llega en algún momento son maestros que nos pulen. Y si nos dejamos pulir, tenemos la gran oportunidad de abrir el regalo que la vida nos trae, que son nuestros dones, talentos, habilidades y destrezas. Hoy por hoy vivo de mis dones, talentos, habilidades y destrezas. Tuve el coraje de enfrentar mi misión y mi propósito de vida, de pulir absolutamente todo lo que soy y sigo puliendo todo lo que soy. Porque el verdadero valor no está en lo que tienes, el verdadero valor está en lo que realmente eres. Así que mi verdadero valor no estaba en ese momento en lo que tenía, mi verdadero valor estaba en lo que era, en lo que soy y en lo que me voy a seguir convirtiendo y transformando. Si estás atravesando por un momento difícil, quiero decirte algo, no estás solo, no estás sola. Y quiero decirte que a veces resistir no se trata de luchar. Resistir se trata de hacer una pausa, de respirar, de replantear tu vida y de entender que lo que te duele hoy, mañana puede ser un gran comienzo. Te invito a que cuentes también tu historia aquí en mi podcast. Te invito a que me sigas. Te invito a que te puedas inspirar a todas estas historias resilientes de vida, donde de verdad puedas sostener tu propia historia, donde de verdad puedas entender y comprender que el dolor vino realmente a transformarte, que el dolor no vino a destruirte, que el dolor vino realmente a pulirte y a convertirte en esa persona que tú viniste a ser.